buenos días. El entrada fue muy eléctrica. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias por este día, te damos gracias porque hoy conmemoramos y celebramos la resurrección de Dios vivo, Señor. Y este hecho fundamenta nuestra fe. Te damos gracias por tu amor. Ahora, Señor, te suplico que nos bendigas y que tu Espíritu hable a nuestro corazón, Señor. Que podamos escuchar el llamado de tu voz, Señor, y obedientes ir hacia ti. Te damos gracias por tu amor en nuestro Señor Jesús. He estado leyendo un libro en mis viajes. Tengo, no sé si la fortuna, la desdicha de viajar mucho. Últimamente ya he estado viajando entre varias ciudades en la misma semana y eso me da tiempo. Digo, bien o mal, gracias a Dios viajo en avión. Eso es una ventaja. Digo, desventaja como toda la vida. Se mueve mucho allá arriba. Uno pensaría que allá arriba pues hay una autopista, ¿no? Normalmente hay caminos empedrados también. Pero bueno, eso nos da también tiempo para leer. Entonces, he estado leyendo un libro que se llama Cultura, Culto y Cultivo, de un doctor que se llama Justo L. González. Este libro es un libro de texto para el tema de misiones en varios seminarios. Si usted tiene oportunidad de leerlo, sería muy bueno que lo leyera porque habla sobre la cultura propiamente. Vamos a tratar un poco un tema basado en este libro, y esto es muy importante porque de alguna forma todos tenemos una cultura, ¿no? Vivimos en una cultura, la cultura latina. Una vez, hace algunos años, ¿cuántos años fuimos a Los Ángeles? Que me acompañaste, que se me pegó mi esposa. Iba yo de trabajo y dijo, no, yo voy también. ¿Cómo? El caso es que fuimos a Los Ángeles. Y esto es una diferencia cultural muy importante, ¿no? La cultura latina, en una generalidad, contra la cultura anglosajona. Fuimos a un restaurante, el primer momento que estuvimos juntos, estábamos como, ¿qué seríamos? Unas 15 personas, la mayoría éramos mexicanos, obviamente. Ya ve que los mexicanos son un poco argüenderos, había mucha algarabía, y había algunos argentinos y un uruguayo, ¿no? Entonces, la persona que estaba sentada a mi lado era uruguaya. Y cuando estábamos a platicar, no es que yo sea muy sociable, y ustedes lo saben, ¿no? Todos ustedes se han dado cuenta que una de mis adolescencias es precisamente la sociabilidad, pero me puse a platicar con esta persona uruguaya y hasta nos estábamos riendo, o sea, así de simpáticos soy. Volteé a mi esposa que estaba a un lado, estaba a mi izquierda, y me dice, oye, ¿lo conoces? Y yo le dije, es la primera vez que hablo con él en mi vida, ¿no? Diferencias culturales, ¿no? Quizás el idioma, quizás un poco la calidez de los latinos como tal, nos permite interactuar, conectar rápido, o sea, hacemos amistad rápido entre nosotros. Entre los anglosajones es un poco más difícil, entre los alemanes, no se diga, ¿no? Tengo un amigo que es mitad mexicano y mitad noruego. Él se apellida Magnussen, y una vez veníamos de una comida de trabajo, y una persona le preguntó, oye, ¿por qué los noruegos son tan fríos en sus relaciones, no? Y él dice, y con justa razón, dice, imagínate, estás a menos 32 grados centígrados en la calle, lo menos que quieres es pararte a platicar con la gente, ¿no? Y de alguna forma eso permea también las relaciones sociales. Bueno, pero ¿qué es la cultura como tal? ¿Cómo podemos nosotros definir lo que es la cultura? Pues la cultura como tal tiene que ver mucho con lo que es una cosmovisión, es decir, cómo nosotros percibimos el medio ambiente, ¿no? Es decir, cómo lo percibimos, cómo lo interpretamos y de alguna forma cómo nos enfrentamos al medio ambiente, ¿no? No es lo mismo vivir en el estado de Sonora, donde nació mi esposa. No sé si ustedes han ido al estado de Sonora, pues es más bien árido, ¿no? Es seco, no hay árboles, pues, ¿no? O sea, se me hacen muy tiernos ellos ahí con sus arbolitos en una avenida, la Orrente, muy lindos. Y son los únicos árboles que hay en la ciudad, ¿no? No es lo mismo enfrentarte al medio ambiente en un ambiente así que enfrentarte en el sureste, ¿no? Donde hay selva tropical, donde hay humedad, uno estira la mano y casi el pescado frito al mojo de ajo ya lo tiene aquí, ¿no? Es diferente. Cómo nos enfrentamos al medio ambiente es diferente. Ahora, este enfrentamiento o esta relación con el medio ambiente también de alguna forma determina nuestras relaciones intrapersonales, ¿no? Como les decía, no es lo mismo estar platicando a 22 grados centígrados con una brisa fresca abajo del aguacate, pues ahí todos muy contentos, plática y plática, a estar a menos 32 grados centígrados, ¿no? Donde seguramente no nos van a dar ganas de estar platicando a la intemperie, ¿no? Es decir,
es interesante, ¿no? En el caso de los latinos, conectamos muy fácil, no hacemos amistad. El problema de los latinos yo creo que es lo contrario, más bien desconectarse un poquito, ¿no? Ustedes lo han visto, ¿no? Sus vecinos mismos, ¿no? O sea, cuando sucede algo tienen a los 10 vecinos, 20 vecinos ahí, ¿no? Así somos, es parte de lo que es nuestra cultura. Ahora, es interesante ver que todo este asunto también determina lo que es el lenguaje, ¿no? El lenguaje viene determinado por cuestiones estrictamente culturales, ¿no? Es decir, un caso muy claro en África, en alguna región de África donde no hay nieve, cuando la Biblia dice que Dios va a hacer los pecados tan blancos como la nieve, pues ¿cómo lo traduces? Porque ni tan siquiera la palabra nieve existe. Y no existe pues porque nunca se han enfrentado a ese modo de vivir, ¿no? Me estaba diciendo Benjamín, o creo que fue Benjamín fue, hace un par de días que cuando iba a haber Olimpiadas de Invierno en México. Y yo le dije, bueno, yo creo que eso va a ser un poco complicado. Pues ¿por qué? Porque finalmente como tal no existe un ambiente nevado permanente en México, ¿no? Entonces eso complicaría el asunto. Y evidentemente también determina lo que es el culto, ¿no? Usted imagínese lo siguiente, una sociedad que comienza recolectando víveres, es decir, pescando, de alguna forma cazando, se empieza a escasear la comida, y que lo que hacen, de alguna forma comienzan a cultivar la tierra, ¿no? Se dan cuenta que pueden modificar un poquito el medio ambiente, pueden hacer surcos en la tierra y plantar árboles y plantas. Entonces ven que pueden ser aprovisionados mediante la agricultura, ¿no? Empiezan también a domesticar animales y de alguna forma comienzan a determinar relaciones sociales, ¿no? Es decir, ahora esta parcela es mía, esta pequeña parcela me puede dar alimento a mí y a mi familia, ¿no? Ahora usted imagínese ya cuando comienzan a descubrir que, bueno, ese par de animales, los bueyes como tal, son fuertes. ¿Qué pasaría si nosotros le ponemos una yunta y empezamos a arar, ¿no? Entonces comienza a producir la tierra de otra manera, ¿no? Entonces las sociedades comienzan a interactuar de otra manera y las relaciones sociales, la relación de propiedad de la tierra comienzan a cambiar, ¿no? ¿Qué es lo que sucede después, no? Después comenzamos a tratar de explicar cómo es que funciona todo este asunto y comienza a desarrollarse cultos, ¿no? Es muy interesante en la región donde estaba Israel que existía todo un culto a la fertilidad, y esto era muy, muy lógico si ustedes lo quieren ver de una forma social, ¿no? Es decir, bueno, tenemos la agricultura, tenemos la cacería, de alguna forma es importante que también todas las crías de las vacas, de las cabras se reproduzcan y que la tierra produzca. Bueno, entonces tenemos un Dios de la fertilidad, ¿no? Y luego se dan cuenta que también que el sol interviene en el proceso, pues tenemos un Dios que tiene que ver con el sol, ¿no? Y generamos todo un culto alrededor de esto. Entonces la cultura, el culto y el cultivo de alguna forma están entrelazados de esa manera, ¿no? Y así es como también empiezan a generar conductas, ¿no? Es decir, cuando yo era muy pequeño me contaron, esto fue el pastor, cuando yo estaba en la iglesia nos contaba una anécdota, supongo que esto venía de algún libro, de alguna forma, pero explica muy bien este asunto, ¿no? Resulta ser que en Acción de Gracias se cocina un pavo y se cocinan un montón de cosas, ¿no? Más o menos creo que es el tercer o cuarto jueves de noviembre, ¿no? Entonces, de repente una familia hacían o cocían el pavo en dos partes, ¿no? Así lo hacía la abuela, así lo hacía la hija y así lo hizo la hija de la hija, ¿no? Y una vez ya preguntándoles, bueno, pues ¿por qué este asunto si todos cocen el pavo en una sola exposición, ¿no? Resulta ser que el horno de la primera señora pues era muy pequeño, entonces lo tenía que partir, ¿no? Entonces como ella solucionó ese asunto de esa manera, eso a través de las generaciones se fue permeando, ¿no? ¿Por qué? Porque la cultura se permea en las familias y se transmite en las familias, ¿no? Ahora, eso, lo peor de todo es que es imperceptible para nosotros. Nosotros pensamos que el modo de hacer las cosas es normal en nosotros, ¿no? ¿Y cómo nos damos cuenta? Pues cuando alguien empieza a confrontar o a retar nuestra cultura, ¿no? Cuando las cosas se hacen de una manera diferente, ¿no? Y esto lo vemos, todos los mexicanos lo sabemos muy bien, las quesadillas, ¿no? Explícame por qué puede haber una quesadilla que no sea de queso, como el nombre lo dice. Entonces, ¿cómo te confrontas con esa realidad cuando vas a la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Y te sientas en un restaurante y te digan, ¿la quesadilla de qué la quiere? Y tú te quedas pensando, bueno, supongo que de queso, ¿no? ¿Por qué?
Porque hay una confrontación de culturas, ¿no? En México, en la Ciudad de México, en la zona centro, de alguna manera, así resolvieron el problema. Dijeron, bueno, esta tortita, esta empanada de maíz, pues la podemos rellenar de queso, pero después la podemos rellenar de otras cosas, ¿no? Nosotros, como no hemos tenido esa situación, pues de alguna forma las quesadillas siguen siendo puras de queso. ¿Sí? Es así como funciona, ¿no? Yo quiero saber quién fue el primer valiente que comió huitlacoche en su vida, ¿no? O sea, ¿cómo se dieron cuenta que eso era comestible, ¿no? Es interesante, ¿no? Es interesante. Y de alguna forma, bueno, el huitlacoche es el hongo que tiene negro, ¿cierto? Que tiene el maíz, ¿no? Y se come. Bueno, digo, quizás en algunas regiones lo tiran, en otras se lo comen, ¿no? Y así es como la cultura se va generando, ¿no? Ahora, no es que la cultura sea buena o mala, simple y sencillamente es así como funciona, ¿no? Ahora, es interesante ver algo que quisiéramos ver en Génesis capítulo 1, versículo 26, por favor. Fíjese lo que dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríe en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Interesante es ver la palabra sojuzgar, señorear. En otras versiones, de alguna forma, la palabra que se usa, la palabra hebrea que se usa, tiene que ver con administrar. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo la creación del hombre. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque la civilización como tal era el propósito original de Dios. Generar una cultura. Ahora, es interesante ver por qué. Porque al final, si usted traslada esta historia a la historia de Génesis 2, ¿qué fue lo que Dios puso a hacer a Adán? A labrar la tierra. ¿Se da cuenta? Entonces, él se enfrentaba al medio ambiente de una manera, ¿no? Obviamente que en condiciones diferentes. En ese momento la tierra fructificaba de una manera increíble, ¿no? Ahora, le puso a hacer un trabajo también a Adán, ¿no? Le puso a identificar los animales y a decir, bueno, este es pez y pesa, oso y osa, jirafa y jirafo, ¿no? O sea, más o menos empezaba a ubicar quién era quién, ¿no? Y además no solamente eso, sino también le dio un trabajo que era labrar la tierra. Si bien el huerto ya estaba sembrado, de alguna manera Dios ya lo había hecho, delegó la tarea de labrar la tierra ¿a quién? A Adán. Ahora, curiosamente también es el nombre Adán. En hebreo es Ha-Adam, que eso quiere decir el humano o el ser humano. No es un nombre propio. Luego de ahí degeneró un nombre propio y de ahí un apellido como mi esposa, Adams. Viene también de ahí, ¿no? Ahora, digo esto por lo siguiente: cuando él está nombrando ya a los animales, cuando Dios ya le había dado un trabajo, él ya tenía un culto personal con Dios, ¿no? Él cómo se enfrentaba al medio ambiente. Le preguntaba a Dios. ¿Y cómo le preguntaba a Dios? Ellos tenían una relación tan cercana que caminaban casi todos los días, o si no todos los días, en el huerto. Y Dios directamente le explicaba a Adán todas las cosas. ¿Cómo Dios le dijo que hiciera eso? Directamente. No es que había un pastor, un ministro, un sacerdote, no tenían ni la Biblia. Entonces la relación entre Adán y Dios era directa, era total, ¿no? Ahora, se da cuenta de esto, es muy importante, pues porque muchas personas piensan que el trabajo es una maldición. ¿Tampoco? ¿Sí o no? Pero no, realmente el trabajo era parte del plan de Dios, la cultura era parte del plan de Dios, la civilización como tal era un plan de Dios. Y esto fue mucho antes de la caída, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó entre que Dios caminaba con Dios y Adán? No sé, la Biblia no lo dice. A lo mejor fue una gran cantidad de tiempo. Ahora, fíjese que aquí, después de decir todo es bueno, comienza a decir algo que no es bueno. Y dice que no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y qué le da? Una mujer. Ahora fíjese, esto es muy interesante porque aquí hemos cometido algunos agravios en función de esto, de una mala interpretación de la Biblia. Vamos al capítulo 2, versículo 19, dice:
El Señor Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Ahora, versículo 21. Entonces el Señor Dios hizo caer en un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla del Señor, que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona. ¿Cuál fue el trabajo inmediato que Dios puso a Adán a hacer? Darle nombre a los animales. El sentido de darle nombre a los animales va asociado a señorear sobre ellos. El señorío de Adán, la autoridad de Adán, el sojuzgar de Adán se manifestaba nombrando a los animales. ¿Qué es lo que hizo aquí con Eva? ¿La nombró? No. Compartió su nombre con él. ¿Por qué? En hebreo la palabra hombre quiere decir, o varón, ish. Iscariote, por ejemplo, es Ishariot, que es el hombre de Ariot. ¿Sí? Ish en este caso es el varón. La mujer en hebreo es Isha. ¿Se da cuenta qué es lo que hizo? Extendió su nombre hacia ella. Es decir, había un sentido de ¿qué? Igualdad. No de sojuzgar, de igualdad. Ahora, ¿qué es lo que pasa hoy? Hoy realmente hay toda una afrenta hacia las mujeres, ¿no? Las mujeres no están, sino en muchos casos están sojuzgadas de una manera totalmente arbitraria. Y esto no sucedió sino hasta la caída. Si usted se da cuenta, ¿qué fue lo primero que hizo Adán cuando sucedió todo en Génesis 3? Después de culpar a Dios, obviamente. ¿Qué le puso a Eva? Un nombre. Dice: ahora te llamarás como Eva. ¿Se da cuenta cuál fue la maldición en ese caso? Que él se iba a enseñorear de ella. Su primer acto es ponerle un nombre. ¿Se da cuenta? Entonces podemos ver que ese sentido de señorío, de prepotencia, no es producto del plan original de Dios, sino es producto de ¿qué? De la caída. Si usted trata a su mujer de esa manera, proviene de su naturaleza caída, no de un espíritu renovado. Evidentemente la responsabilidad de generar esa sociedad y esa cultura totalmente dependiente de Dios era de los dos. Ella era una ayuda idónea. La palabra ayuda en hebreo es la misma palabra que se usa cuando decimos que el Señor es nuestro ayudador, porque es una ayuda que es ¿qué? Efectiva. O sea, no es de que tú me ayudes, ay, es que eres una inútil. No, no es ese punto. El punto es de que la ayuda que me da ella es efectiva, es poderosa. Ahora, después de la caída, ¿qué es lo que ha sucedido? Vemos este mismo sentido de sojuzgar en las culturas, ¿no? Normalmente nosotros, ¿qué hacemos con lo desconocido en nuestra cultura? Lo aislamos, nos burlamos de él, o finalmente hacemos algo que se llama xenofobia, ¿no? ¿Qué sucedió en Alemania en los 40, 1940? Toda la culpa la tenían ¿quién? Los judíos. Ahora usted dice, ¿cómo son los alemanes? No, esto es permanente en todas las culturas. El caso del lenguaje, en el caso del castellano, más o menos tenemos dos formas de referirnos a las personas. Uno de usted, que es una persona que tiene respeto o mayor respeto, o de tú, ¿no? O de vos en algunas regiones de América, ¿no? Donde ya hay una familiaridad, ¿no? Lo curioso en el día de hoy es de que ya ese respeto se ha perdido. Digo, yo a mis papás les hablaba de usted, ¿no? Ahora mis hijos me tutean como si fueran mis compadres, pues. ¿Por qué? Porque la sociedad ha cambiado y el lenguaje cambia, por supuesto que lo hace, ¿no? Ahora, hay sociedades como el hindú que hay hasta 5 formas o 6 formas de referirte en diferentes grados, y esto sucede en las sociedades altamente jerarquizadas, ¿no? ¿Con qué fin? Sojuzgar. Ahora, usted se ha preguntado por qué en el castellano, por ejemplo,
Hay palabras como alicate, como almendra, como almohada, porque hubo una dominación musulmana, otomana, en España. Más del 80% de la península ibérica estaba dominada por los musulmanes. 800 años de dominación, con todo lo que las conquistas tienen, ¿no? El sufrimiento y la vergüenza que esto trae, ¿no? Ahora, ¿por qué nosotros decimos queso y no formiato? Nuestra lengua es romance, derivada del latín. Nosotros no debemos de pronunciar queso, y nosotros pronunciamos queso o guerra, por ejemplo, que también. ¿Por qué? Porque los visigodos conquistaron también España, con todo lo que las conquistas tienen, ¿no? Lo bueno y lo malo. ¿A usted se ha dado cuenta por qué en el inglés también hay algunas palabras que tienen que ver con el francés? Porque también estuvieron dominados por los normandos. ¿Usted se da cuenta por qué en Filipinas empezaron hablando castellano y terminaron hablando inglés? Porque fueron conquistados también por los norteamericanos. Ahora, esto sucede en todas las culturas. Todas las culturas son así. Estaba platicando con los niños algo muy interesante. Hay un pueblo, un país en África que se llama Liberia, y su capital es Freetown, o Ciudad Libre. Y esto es totalmente paradójico, porque cuando en 1862 más o menos termina la guerra civil norteamericana, los esclavos son liberados. ¿Qué cree que hicieron muchos esclavos? Tomaron un poquito de dinero, se fueron de regreso a África, compraron unas tierras, fundaron un país y reprodujeron el mismo modelo de las plantaciones norteamericanas en su país, con todo y esclavos. Y eran africanos, eran negros, no era gente blanca que se fue a colonizar otro país. ¿Por qué? Porque las culturas, cuando están permeadas por el pecado, después de la caída todos somos pecadores, ¿qué hacemos? Sojuzgamos. Ponemos el pie sobre el material. Esto sucede en todas las culturas. Esto han hecho los rusos, esto han hecho los europeos, eso han hecho los americanos, eso han hecho los mexicanos, eso lo han hecho todos los pueblos. Todos los pueblos. Eso hicieron los egipcios, eso hicieron los asirios, los babilonios, todos los pueblos. Alejandro el Magno conquistó la mayor parte del mundo, y las conquistas no son duras, las conquistas muere mucha gente. Las conquistas es o te adaptas a mi cultura o te mueres. Con los más altos ideales de la democracia griega, él extendió su imperio, ¿no? El problema de la democracia es de que solamente se aplicaba a los hombres libres y no a las mujeres ni a los esclavos. Los romanos y su ley romana y la paz romana también lo hicieron. ¿Qué sucedía en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, que eran dominados por los romanos? Había crucifixiones colectivas. Esto es el ser humano, y esto es la cultura, lo que el plan de Dios distorsionado por el pecado. Esto es lo que somos. Y hay culturas que tienen aspectos muy perniciosos, y hay otras que tienen también aspectos muy buenos. Digo, en el caso de la cultura mexicana, la cultura de nosotros, el sentido de solidaridad es muy bueno. Y lo vemos, ¿no? O sea, cuando nosotros tuvimos un accidente hace unos años ahí por la carretera, regresando de Puerto Vallarta a Guadalajara, choqué yo, más bien di vueltas y terminé chocándome contra la pared, contra la montaña. No menos de 10 personas se pararon para ver cómo estábamos y tratar de ayudar realmente. No para preguntar ni estar de chismosos, sino para ayudar. Y eso es muy bueno de parte de los mexicanos. Pero luego también tenemos otras cosas muy malas, ¿no? El sentido de la corrupción en México es cultural, no digan que no. ¿Y cómo que es cultural, hermano? O sea, ¿qué sucede cuando lo detiene un agente de tránsito? Primero uno se disculpa, no, que no sé qué, estás violando la ley. ¿Y qué es lo que hace después uno? Pues bueno, ahí nos arreglamos. Y no me digan que no es cierto. Es así. Es parte de nuestra cultura, y hay cosas muy buenas y hay cosas muy malas. La cultura japonesa tiene cosas muy buenas. El sentido de disciplina que tienen los japoneses es increíble. Ellos dicen que la disciplina mata la inteligencia. Sin embargo, ¿cuántos suicidios existen en Japón?
Hoy por hoy, o sea, la tasa de nacimientos en Japón está disminuyendo porque no se quieren reproducir. O sea, son cosas que hay, existen cosas buenas, pero también existen cosas malas. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos celebrando mucho? Poniendo un antecedente previo, ¿qué es lo que estamos estudiando en este momento? Levítico. Y a muchos de nosotros se nos hace muy aburrido y decimos, bueno, pues ya estamos estudiando esto, si podemos estudiar otra cosa, un libro de la Biblia o lo que sea, un libro basado en esto. ¿Qué es lo que está sucediendo en Levítico, hermanos? A la luz de lo que acabo de decir. Haciéndole cultura. Generando una cultura, exactamente, en un pueblo que no tenía cultura, en un pueblo que estaba insertado en la cultura egipcia. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Como un milagro, con mano poderosa, el Señor los saca de Egipto, después de 10 plagas, después de ver cómo se abre el mar. Pasan por ahí, ¿y qué es lo que sucede del otro lado? Bueno, pero vienes con ¿qué? Con un bagaje, con un lastre. Vienes con dioses, vienes con una forma de cultivar, vienes con toda una mezcla de conceptos culturales que no son apropiados en una cultura que está dirigida por Dios. Una de las cosas que les pone a hacer, les da instrucciones sobre cómo cultivar la tierra. ¿Qué estaban cultivando en ese momento? Nada. ¿Por qué creen que les da eso? Porque es la forma de enfrentarte al medio ambiente. Y vas a entrar en la tierra de Palestina, y la tierra de Palestina es árida. Todo lo que viviste en Egipto, alrededor del Nilo y de todo eso, no te va a servir. Acá lo tienes que hacer ¿de qué manera? De otra manera. Y no solamente eso, sino les da todo un culto, instrucciones de culto, ¿o no? Y el sacerdote se va a vestir así, va a tener el pectoral así, y nosotros, qué aburrido. No, está generando una cultura donde no existía, y una cultura totalmente teocrática. La teocracia, en este caso, Dios permeaba todas las cosas, toda su manera de vivir, sus relaciones humanas, estaban permeadas ¿por qué? Por la ley de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que está sucediendo? Es un asunto contracultural. Se está enfrentando la cultura que ellos traen de Egipto y están generando una nueva cultura totalmente dominada ¿por quién? Por la persona de Dios. Es lo que está sucediendo en Levítico. Ahora, ¿esto iba a ser fácil? Pues no. Porque esa formación de la cultura judía duró no menos de 500 años. Lo que hoy conocemos de los judíos no fue lo que sucedió saliendo de Egipto, sino fue lo que sucedió después de invasiones, de estar en la tierra, de no estar en la tierra. Eso es lo que hoy conocemos de los judíos. Y llegan los tiempos de Jesús. ¿Qué es lo que hace nuestro Señor Jesucristo? Sus primeras palabras: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es lo que quiere decir nuestro Señor Jesús con todo esto? Que hay un reino de Dios. Y que ese reino de Dios lo va a empezar a sembrar en medio de ¿dónde? De todas las culturas de la tierra. Y esas semillas del reino de Dios, ese reino de Dios va a florecer en medio de todas las culturas. Pero ese reino tiene reglas muy claras. Todo el sermón del monte está hablando de eso, de las características de ese reino, de los habitantes de ese reino, ¿no? Cómo se van a enfrentar al mundo y qué culto van a tener. Pero esas semillas, ese insertar esa cultura celestial en las culturas de la tierra, evidentemente va a generar un choque. Ahora, es interesante ver que así como los judíos fueron sacados de una manera milagrosa del reino de Egipto para formar otro reino fuera de ahí, lo mismo pasa con nosotros. Nosotros fuimos sacados milagrosamente de la cultura donde estamos y fuimos insertados ¿en dónde? Injertados en el reino de Dios de una manera milagrosa. ¿Y cuál fue esa manera milagrosa? La respuesta. Dice el apóstol Pablo que si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe sería ¿qué? Vana.
Dice, comamos y bebamos porque mañana nos vamos a morir. Seamos como todos. ¿Pero qué creen? Hubo un milagro. Estábamos viendo ayer con los niños la película de la resurrección. Sé que a algunos no les gusta el tema. Digo, no tiene obviamente una fidelidad histórica. No la va a tener, es una novela. Ya, pero manejan dos supuestos muy importantes. Uno, dice él, que haya dos ideas que no pueden reconciliar. Que él vio muerto a Jesús y después lo ve que vivo. Y eso sucedió en 1 Corintios 15, dice que más de 500 personas lo vieron vivo. Y muchos de ellos lo habían visto ¿qué? Muerto. Y no solamente Pablo dice eso, sino que aún ellas están vivas. Vayan y ¿qué? Pregúntenles. Otro segundo supuesto que maneja ahí es de que él vio a Jesús y que por lo tanto él no puede ser igual. Las personas que han tenido un encuentro personal con la persona de nuestro Señor Jesucristo, valga la redundancia, no pueden ser iguales. No deben de ser iguales. Así que en ese momento, basados en ese milagro, porque fue milagroso, si usted se da cuenta, realmente la persona de nuestro Señor Jesús, su cuerpo estaba totalmente lastimado cuando fue crucificado. O sea, fue lastimado de una forma brutal. Las crucifixiones eran cuestiones brutales, eran cuestiones romanas, eran cuestiones culturales, lo que usted quiera, eran brutales. O sea, nuestro Señor Jesucristo, en el momento que lo ponen a cargar la cruz o intentar cargar la cruz, ya casi estaba desangrado. Su piel estaba expuesta. Tú eres discípulo de Jesús, lo ves en esas condiciones, ¿qué piensas? Aquí se acabó todo. Todo. Ponen una guardia romana, ya cuando lo entierran en una tumba nueva. Las guardias romanas normalmente eran guardias de 4. Y cada 4 horas cambiaba una guardia, o sea que mínimo debían de haber sido 8 para estar intercambiando guardias. Eran soldados romanos. Eran lo mejor de lo mejor, eran como, no sé, los comandos del día de hoy, ¿no? Las guardias de operaciones especiales, más o menos. Estaban entrenados para defender 1 metro cuadrado de terreno, o sea, eran bien equipados, otra vez tenían una lanza, eran soldados profesionales, se les pagaba para hacer eso. Estaban entrenados. Y ellos sabían que la pena de dormirse o de perder la guardia era la muerte. Dice la Biblia que desciende un ángel, toma la piedra, la bota por allá, él solo, porque además la piedra la pusieron entre varias personas, llega él, rompe los sellos y se sienta en la piedra como diciendo, miren lo que yo pienso del Imperio Romano. Dice que los soldados estaban tan asustados que sus rodillas estaban una con otra. Hombres experimentados en matar gente. Contracultural totalmente. ¿Quiénes fueron las primeras personas que lo vieron vivo? Mujeres. Y así está el texto. Las mujeres no tenían valor testimonial. Si hubieran querido mentir o inventar la historia, ¿qué? No, el primero que lo vio fue Pedro, y Pedro, pues, es Pedro, ¿no? No, son mujeres. Porque ¿sabe qué? Jesús resucitó. Y esos hombres que estaban totalmente desesperanzados por ver en qué lamentable estado estaba Jesús, lo vieron. Y después, ¿qué sucedió, hermanos? Muchos de ellos murieron, totalmente convencidos. Lo habían visto. Y de ahí se levanta todo un movimiento contracultural totalmente. Déjenme leerles este libro, también muy bueno si usted tiene oportunidad de comprarlo, se llama La evangelización en la iglesia primitiva. Justino, un hombre que vivió en los primeros 2 siglos, escribió lo siguiente acerca de cómo percibían. Dice, entre nosotros encontraréis personas no instruidas, artesanos y ancianas, que aunque incapaces en palabra de probar las bendiciones de nuestra doctrina, mediante sus hechos demuestran los beneficios que surgen del estar ellos persuadidos de su verdad. No elaboran discursos, pero muestran buenas obras cuando son golpeados
no devuelven el golpe, cuando sufren robo no recurren a la justicia, dan a quienes les piden y aman a sus prójimos como a sí mismos. Los primeros cristianos. Cultura del reino. ¿Se da cuenta? No responden los golpes. Cuando piden, ellos dan. Cuando son de alguna forma golpeados o sufren, lo sienten como una bendición de Dios. Él mismo dice: nosotros que anteriormente practicábamos las artes mágicas, ahora nos hemos consagrado al bondadoso y eterno Dios. Rompieron su cultura y se introdujeron en otra cultura. Dice: nosotros que por sobre todas las cosas estimábamos la adquisición de riqueza y propiedades, ahora traemos a una bolsa común lo que tenemos. Antes íbamos por el dinero, ahora vamos hacia el bien común. Dice: para compartirlo con cualquiera que se encuentre en necesidad. Nosotros que antes nos odiábamos y destruíamos recíprocamente debido a nuestras costumbres diferentes, el cambio de cultura, dice, y que no habríamos vivido junto con personas de diferente raza, fíjese, ahora desde que vino Jesús, vivimos con excelentes términos con ellos y oramos por nuestros enemigos, esforzándonos por persuadir a quienes nos odian injustamente para que vivan conforme a los buenos preceptos de Cristo, de tal manera que puedan llegar a ser partícipes junto de nosotros de la misma esperanza gozosa de una recompensa de Dios, el soberano de todo. Esto fue escrito en el año más o menos 150. ¿Cómo eran los cristianos? Llenos de gozo, tenían una bolsa común, compartían todo. No iban detrás de los bienes materiales, iban persuadiendo a sus enemigos. Ellos sabían que eran objetos de persecución en ese entonces. Primer siglo. Ser cristiano implicaba necesariamente, o venía muy acompañado con el tema de la persecución, del dolor, del sufrimiento. ¿Qué sucedía cuando tú pertenecías a un gremio? El gremio de los plateros, el gremio de lo que sea, el gremio de los joyeros. El gremio de los joyeros tenían como diosa protectora del gremio a Diana de Artemisa de Éfeso. ¿Qué sucedía cuando tú te convertías a Cristo y eras joyero? Ya no podías ir a las reuniones gremiales, no podías presentarte al templo de Artemisa. ¿Qué hacías? Eras expulsado, eras perseguido. ¿Qué sucedía cuando una mujer se convertía en un matrimonio con un romano? Cuando ibas a las reuniones de oración, cuando ibas a orar los domingos, ¿qué sucedía? ¿Se da cuenta? Página 927. Otro texto de Diogneto, él escribió lo siguiente. Ningún hombre lo había visto, ni lo ha hecho conocer, sino que Él mismo se ha revelado, y Él se ha manifestado a través de la fe que es otorgada solo para contemplar a Dios. Si también deseas esta fe y recibes antes que nada todo el conocimiento del Padre, Él lo dará a aquellos que lo aman, y cuando hayas alcanzado este conocimiento, con gozo piensas que serás lleno. ¿O cómo amarás a quien tanto te amó primero, y si lo amas serás un imitador de su bondad? En algunos textos venía inclusive el tema de dispuestos a sufrir. Primeros cristianos, el sufrimiento era implícito en la conversión. Muchos de ellos fueron perseguidos, otros fueron muertos, muchos de ellos murieron en el circo romano, otros murieron apedreados, otros murieron encarcelados. ¿Por qué? Porque tenían la esperanza de un Cristo resucitado que va a regresar y que va a implementar un reino. Un reino en donde todos vamos a amar a Dios y vamos a conocer. Dice que el conocimiento del Señor será más o menos como las aguas cubren el mar, así de pleno. Y en ese reino no habrá maldad. En ese reino inclusive la luz del día va a estar sobrepasada por la gloria de Dios personalmente.
Por lo tanto, cualquier sufrimiento que yo pueda tener en esta tierra no se equipara a la bendición de estar perpetuamente contemplando la gloria de Dios. Pero ¿por qué digo todo esto, hermanos? ¿Por qué? Porque hoy la cultura cristiana en México, de alguna forma también se ha ido distorsionando, ¿no? Hoy se predican muchas cosas en los púlpitos, pero no se predica el Evangelio en algunos de ellos. En algunos lugares, en algunas iglesias, que se llaman iglesias, más bien parecen clubes sociales. O clubes de ayuda mutua, de superación personal. No se ofenda con lo que le voy a decir. Pero ante el sufrimiento de otros cristianos en el mundo, hermanos suyos en la fe, la autoestima de usted no tiene mucha importancia delante de Dios. El que nosotros estemos reunidos aquí en esta iglesia, quizás con todos los problemas económicos que podemos llegar a tener, quizás porque no estamos en un lugar bonito con clima o con aire acondicionado o lo que sea, y nosotros nos sentimos desesperanza como iglesia. Hermanos, en otras regiones del mundo no se pueden reunir ni a 5, y las reuniones de los cristianos son en las casas. O sea, usted en Arabia Saudita, un país que además de todo es rico, como cristiano no se puede reunir en una iglesia como esta. Usted no puede tener una Biblia completa. Y estamos hablando del siglo XX, del siglo XXI. O sea, si una mujer se convierte al cristianismo, el hombre tiene todo el derecho de matarla por lapidación. Hoy por hoy. Hay cristianos que son perseguidos por todo el mundo. En nuestro país también hay cristianos, en nuestro estado hay cristianos que son perseguidos por ya no pertenecer a una cultura indígena. Y eso pasa el día de hoy. Muchos cristianos consideran que el que nosotros estemos aquí, culturalmente ellos consideran que esto es un milagro. Que nosotros podamos celebrar la resurrección de nuestro Señor, podamos sentarnos a compartir el pan y aún así mismo nosotros estar sentados aquí escuchando la palabra de Dios en 2 cultos. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En muchos lugares del mundo las Biblias son un material extraño y muchos de los pastores se memorizan partes diferentes de la Biblia para poder predicar diferentes cosas. Hoy yo tengo 3, 4 libros, con eso preparé el sermón del día de hoy con 2 Biblias. Ayer mi esposa me está diciendo, yo no sé qué vamos a hacer con tantas Biblias en la casa, porque nos regresaron unos libros. En muchas regiones del mundo no tienen Biblias. Somos creyentes y nosotros hemos sido llamados a ser contraculturales, a no asimilarnos a la cultura, sino que la cultura se asimile a nosotros. Cuando dice el apóstol Pablo, el escritor de Hebreos, que alrededor de nosotros, el apóstol Pablo, hay una gran número de testigos. ¿Qué está diciendo? Hay muchos mártires que se fueron antes de nosotros y hay muchos mártires el día de hoy y ellos están en un estadio y los están viendo ustedes. Nosotros debemos y nos debemos a ese hecho. ¿Por qué somos cristianos? ¿Cuál es el sentido de nuestra fe? Nosotros nos convertimos para tener una mejor vida. La respuesta es no. El Señor nos llamó ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso tiene un precio. Porque usted en esta tierra, en estos reinos, ¿quién nos gobierna? ¿Y usted cree que Él se va a dejar arrebatar solamente porque usted está ahí? Por supuesto que no. Estamos en una lucha. Estamos en una guerra. ¿Y usted es soldado de quién? ¿De las tinieblas o de Dios? Y si es usted un soldado de Dios, ¿qué es lo que va a suceder? Va a sufrir. Es imposible que no vaya a hacer esto. En mayor o menor medida va a sufrir. Va a sufrir desprecio, va a sufrir burlas. Y en algunos casos puede ser que inclusive su vida misma esté en juego. Pero si somos creyentes, a eso fuimos llamados, con una esperanza: ver el rostro de Dios.
comentaba hace algunos años, el año pasado, que estuve viajando más, bueno, hace 2 años más bien, estuve viajando más hacia la Ciudad de México. Un día estaba comiendo en las oficinas Julio, los que no las conocen, y estaba comiendo y me puse a ver la computadora y me puse a ver un diario. Y después brinqué muchas cosas. Bueno, mi esposa sabe que soy un poco disperso, entonces ando leyendo todo al mismo tiempo de muchas cosas. Y me llamó la atención una noticia muy interesante. Estaba hablando sobre, y era una noticia de una, primero era una agencia de noticias rusa y después fue validada por otra inglesa y al final también por otra agencia norteamericana, y estaba hablando de la situación en Siria y estaba hablando de cómo un pastor metodista de una misión metodista en Alepo, la segunda o tercera ciudad de Siria, fue victimizado por los milicianos del grupo árabe. Ahora, fue muy interesante todo esto, primero porque evidentemente en Alepo, antes de que llegaran ellos, existía cierto grado de libertad religiosa, ¿no? Es decir, convivían judíos, convivían árabes y convivían cristianos, y esta misión cristiana había nacido a la luz de eso, ¿no? Llegan los milicianos musulmanes, llegan a la ciudad de Alepo, ellos estaban en el sur con una misión metodista, evidentemente lo agarran a él, que es sirio, y lo empiezan a torturar y le dicen, bueno, si tú no renuncias a tu fe, pues aquí vamos a seguir y a seguir y a seguir y a seguir. Pero estando ahí su hijo, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos toman al hijo y le dicen, bueno, vamos, si tú no quieres renunciar a tu fe, vamos a empezar a torturar a tu hijo. Y el punto es que tú lo puedes salvar, o sea, renuncia a tu fe y el niño se va a salvar, ¿no? ¿Usted qué le dice al niño como padre? Yo tengo 3 hijos. Normalmente lo que uno hace es evitarles el dolor, ¿no? El niño y el papá murieron crucificados ese día. Y no renunciaron a su fe. ¿Qué te hace hacer eso? Si Cristo no ha resucitado, ¿qué es lo que te impulsa a hacer eso? Ahora, no contentos con esto, siguieron con los demás. Y aquí es donde varían las versiones. Unas agencias sí lo mencionan y otras no. Empezaron obviamente a golpear y a hostigar a un grupo de mujeres, inclusive a abusarlas sexualmente, alguna de ellas, ¿no? Ahora, justo antes de que un par de mujeres se fueran a morir, una de ellas esboza una sonrisa y dice, Jesús. Y muere. De aquí me surgen varias preguntas para mí mismo, ¿no? Hasta uno, ¿dónde está dispuesto a hacer para ver la gloria de Dios? ¿Para qué fuimos llamados? ¿Para qué fue llamado usted? ¿Para qué fui llamado yo? Y al final de todo tenemos una promesa: ver el rostro de Jesús, ver el rostro de Jesús, ver la gloria de Dios. Oremos. Señor, te damos tantas gracias por este día y suplico que bendigas nuestros corazones. Suplico, Señor, también que tu Espíritu hable a nuestros corazones, que nosotros podamos desarrollar un amor tan fuerte hacia tu persona, Señor, que aún nuestra vida misma sea miserable, Señor, en comparación con tu persona, Señor, a lo que tú eres. Te damos gracias por lo que eres, Señor, lo que este día, Señor, conmemoramos, Señor, el gran milagro de que Jesús se levanta de los muertos, Señor, y es la razón de nuestra fe, Señor. Te suplicamos que en esa razón nosotros podamos rendirnos totalmente ante ti. Te damos gracias por tu poder, por tu amor, por todo lo que eres, por tu presencia en nuestras vidas. En nombre de nuestro Señor Jesús.